Un saludo para todos en esta hora. Nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios. Deseo que Dios te bendiga grandemente. Quiero leer en esta hora del día, un texto que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 3. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje o estos versículos nos muestran un momento en la vida de Jesús cuando está preparando a sus discípulos y les está anunciando lo que vendría. Pero hay un mensaje allí que nos abarca a todos como iglesia, y es una promesa, esa promesa que habla de que el Señor, cuando resucitó y ascendió a los cielos, fue a preparar un lugar para nosotros. Hay un lugar esperándote, hay un lugar esperándome, hay un lugar que ha sido preparado por nuestro Señor Jesús. Tenemos un hogar en el reino eterno, tenemos un lugar donde llegaremos después de partir de esta tierra. Pero también el Señor en este pasaje, en estos textos, dice que Él volverá. ¿Sí? Dice en el versículo 3, repito: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Bueno, pues esa expresión es algo que dentro de la vida cristiana, dentro del cristianismo, le llamamos la bendita esperanza. Esa bendita esperanza consiste en algo que se denomina la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está, digámoslo así, partida en dos tiempos, y el primer tiempo es conocido como el rapto de la iglesia. ¿Sí? Ese rapto de la iglesia es el anuncio de que un día Jesús volverá y vendrá en las nubes, y cuando esté en las nubes habrá un sonido como de trompeta, dice la Escritura, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos seremos arrebatados, es decir, nos levantaremos y saldremos al encuentro de nuestro Salvador para encontrarnos con Él en las nubes. Entonces quiero hablarte en este momento algo sobre el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es algo que se ha esperado durante siglos. Hace muchos años la iglesia cristiana viene esperando este momento. Y cada que pasa un día, un mes, un año más, cada que pasa un siglo más, pues obviamente estamos más cercanos del día del rapto. Cuando el apóstol Pablo escribía su carta a los tesalonicenses, lo expresó. Y quiero leerte esas palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al 17. Dice: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ese texto nos habla de esa palabra rapto. Cuando uno estudia la palabra rapto, encuentra que tiene un origen, ¿sí? En el origen de la raíz griega se traduce como arpazo, que indica ser arrebatado. Desde el latín se toma como raptus, que significa agarrar, del verbo rapere,
¿Qué significa transportar de un lugar a otro o acarrear? Es decir, que un día seremos tomados, ¿sí? Seremos raptados y seremos sacados de esta tierra. Seremos quitados de en medio de la humanidad. Iremos por siempre al encuentro con nuestro Señor y Salvador. Entonces, el rapto es aquel tiempo cuando los cristianos fieles de repente serán arrebatados de este mundo para estar con el Señor Jesucristo. Dice, una fracción de segundo antes del rapto de los cristianos vivos será la resurrección de aquellos cristianos que han muerto en Cristo. Es allí la importancia de estar preparados para el rapto, estar preparados para ese momento cuando suene esa trompeta y podamos ser esos cristianos fieles, que estemos a la espera de lo que sucederá, a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no es el rapto? El rapto de la iglesia no es una filosofía espiritual, tampoco es un cuento futurista, tampoco es una mitología, ¿sí? Tampoco es el raciocinio de un concilio eclesiástico, tampoco es una hipótesis doctrinal, es decir, esto no es un invento. El rapto es algo que está anunciado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si tú y yo creemos en la palabra de Dios, pues debemos estar preparados para ese día, para el rapto de la iglesia, ¿sí? El rapto es, como dije ahorita, la bendita esperanza, es una esperanza que tenemos como iglesia, ¿sí? Es el cumplimiento de una profecía, de la profecía que Cristo declaró allí donde leímos en Juan 14:2, cuando dice, y volveré por vosotros, ¿sí? Pero también es un llamado para que su pueblo sea encontrado con Él en las nubes y pueda estar por siempre en la eternidad, ¿sí? Lastimosamente, la Biblia también dice que no todos podrán ser raptados debido a que no tomaron en serio las enseñanzas de Jesús, debido a que no se consagraron a Jesús. Cuando vemos los eventos que han sucedido en el mundo, pues vamos a notar también que muchos de esos eventos, denominados señales, ¿sí?, ya han acontecido hace mucho tiempo. En el Evangelio de San Mateo hay un pasaje en el capítulo 24 donde los discípulos le preguntan al Señor cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de la venida del Señor y del fin del siglo. Entonces, allí hay que diferenciar que una cosa es la venida del Señor y otra cosa es el fin del mundo, ¿sí? El fin del mundo no se presentará todavía muy rápidamente, porque hay otros eventos que deben suceder según la Escritura, según la Biblia, y dentro de esos eventos tiene que ocasionarse primero el rapto y después vendrán otros sucesos y otras situaciones que se darán allí. Pero ahí en el texto de Mateo 24, Jesús dijo estas palabras: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y es lo que hemos venido viendo con el transcurrir de la historia. Hace muchísimos años muchos hombres se han proclamado ser el Mesías, muchos hombres han ocupado la posición de Cristo, muchos hombres se han vuelto líderes religiosos, líderes de agrupaciones religiosas, de sectas, y se han proclamado como Cristo, como salvadores. Entonces, desde el momento y hora en que Jesús resucita y pasa unos días con los discípulos y después sube a los cielos, a partir de ese momento ya empezaron los falsos Cristos, los falsos Mesías. Entonces Jesús advierte, ¿sí?, que vendrán muchos en el nombre de Él diciendo que son el Mesías, que son el Cristo, y a muchos engañarán. Lastimosamente muchas personas han caído en ese engaño y están de pronto metidos en sectas, en religiones, siguiendo a un hombre y viéndolo como si fuera el Salvador. Y Jesús lo anunció, que habría ese engaño. Dice también ahí en Mateo 24, en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Sí? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y creo que durante toda la historia de la humanidad han existido guerras.
pero algo que se ha logrado identificar es que el siglo XX fue el siglo donde existieron más guerras, donde hubo más conflictos bélicos entre las naciones. Jesús dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces no sabemos si estamos a las puertas de una nueva guerra, pero sabemos que en muchas naciones, en muchos lugares, ya han existido guerras internas y enfrentamientos entre naciones. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces vuelve y enfatiza en que habrá situaciones de conflicto entre las naciones. Dice reino contra reino, es decir, un estado contra otro, pero también profetizó Jesús que habrían pestes. Pestes son enfermedades, plagas, epidemias, pandemias. Entonces estamos viendo que esas señales, que esas advertencias, pues cada vez se van intensificando. Hoy estamos en medio de una situación, ¿sí? Y si miramos hacia atrás, pues podemos ver que en los últimos de pronto 50 o 100 años han existido varias pestes en la humanidad, ¿sí? Han existido situaciones de enfermedades, han aparecido nuevas enfermedades, y esto quiere decir que lo que Jesús profetizó se ha ido cumpliendo paso a paso. También habla de hambres, y vemos que hay naciones, hay sitios donde la gente muere físicamente de hambre porque no han podido o no pueden tener su sustento, y esto se da por la avaricia del mismo hombre, por la avaricia de los gobernantes. Entonces ya existe hambre, hace mucho tiempo que existe el hambre, pero también dice la actualidad que pareciera ser que la humanidad se podría estar acercando a una hambruna, la cual no tiene dimensiones. Si miramos lo que está sucediendo hoy, obviamente la economía se está viendo afectada, el ingreso para las familias, muchas familias han perdido su empleo, muchas familias se han quedado sin sustento, y esto no es otra cosa que el cumplimiento de esa profecía, de esas señales que Jesús anticipó. Pero también habla de terremotos en diferentes lugares, y sabemos que hace muchos años vienen sucediendo estos terremotos, ¿sí? Tsunamis, maremotos y diferentes situaciones que han afectado. Hay un cambio climático, hay una situación devastadora, inundaciones, sequías, incendios, ¿sí? Vemos plagas de animales, vemos situaciones donde langostas han estado visitando continentes, países, como lo muestran las noticias. Es decir, que estamos en medio de desastres naturales, en medio de situaciones que fueron profetizadas, como digo, hace mucho tiempo por Jesús. Pero mira lo que dice el versículo 8 de Mateo 24: y todo esto será principio de dolores. Esto será principio de dolores, es decir, que estamos entrando a esos dolores o a ese principio de congestión, a ese principio donde la situación cada día se tornará más difícil, cada día para la gente será más difícil vivir en esta tierra, será más complicado poder subsistir, y por eso es necesario buscar a Dios, por eso es necesario acercarse a Dios de todo corazón, no acercarse por el miedo de lo que va a suceder, sino acercarse porque reconocemos que necesitamos de su presencia, que reconocer que necesitamos de su cobertura y aprender a amar a Jesús, aprendernos a identificar con Él, para que podamos estar en ese momento especial denominado el rapto de la iglesia. Dice en el libro o en la carta a los Romanos, dice en el capítulo 8, versículo 19, dice hasta el versículo 23, Romanos 8, 19 al 23, porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, toda la naturaleza, toda la creación ha estado en ese esperar, ¿sí? Gimiendo para que aparezca el Salvador, para que vuelva nuevamente a equilibrarse la humanidad, pero lastimosamente habrá sufrimiento, habrá dolor, porque la Biblia dice que después de ese rapto vendrán situaciones catastróficas para la humanidad, vendrán situaciones muy dolorosas que se reconocen o se estudian en la teología como la tribulación, ¿sí? Y la gran tribulación. Entonces, el ánimo de este mensaje es motivarte para que te acerques cada día más al Señor, para que cada día te acerques a Él, ¿sí? Y puedas participar de ese rapto. Dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, dice en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Para el mundo, para las personas que no sean raptadas, vendrá una situación muy dolorosa, una situación de mucho dolor, de mucha angustia, y creo que ninguno de nosotros quisiera pasar por esa angustia. Creo que ninguno de nosotros quisiera vivir esos momentos, y por eso es necesario que nos acerquemos cada día al Señor, que estos mensajes, que estas reflexiones te ayuden cada día para acercarte más a Dios, para buscarlo de todo corazón y no perder ese lugar que ha sido preparado para ti. Recuerda que Jesús lo prometió: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré y os llevaré a donde yo estoy. Estamos esperando que Jesús vuelva, y mi deseo es que un día podamos ser llevados, raptados, y poder estar con el Señor por la eternidad. Así que no pierdas de vista el rapto de la iglesia. No dejes de anhelar la venida del Señor, y procura compartir el mensaje de la palabra de Dios a otras personas, para que muchos puedan participar de esta gran bendición conocida como la bendita esperanza, el rapto de la iglesia. Dios te bendiga, espero que el Señor te ayude, que tengas confianza en Él, que no te llenes de temor ni de angustia, sino que sea este un motivo para vivir cada día en la presencia de Dios. Bendiciones, hasta la próxima.